Bueno, pues muy buenas tardes a todos, gracias por venir y nada, esta vez este año pues he elegido, bueno, agradeciendo por supuesto lo primero a la Asociación de Amigos de Sierra Pamblé que cuenten conmigo un año más. Había una charla de la que tenía bastantes ganas, que no creo que no he tocado este tema antes. Y bueno, creo que puede ser interesante precisamente en esta zona, que era un poco hablar sobre la mitología en torno al mundo de la minería, que hay bastante y hay que entender la minería, no solo la minería de carbón, sino cualquier actividad extractiva. Pues vamos a ver que hay toda una mitología que además atraviesa continentes y bueno, pues vamos a verla un poco en la charla de hoy. Mirad, en resumen, lo que vamos a ver un poco, estas son fotos de la oficina de turismo y muchas de ellas sí que son de la Ciana, son un poco antiguas, pero bueno, que sepáis que son de los repositorios que tenemos aquí, ¿vale? Mirad, lo que vamos a ver un poquito en resumen en la charla de hoy es que hay un culto, por una parte, a lo que es la madre tierra, ¿vale? Vamos a ver que la mina, la cueva, lo que es la tierra, la montaña en este caso, es entendida como parte del cuerpo de una deidad femenina, que además se remonta a las primeras deidades, que es la madre tierra, la madre que provee, la madre que da, ¿no? Y que entrega. Digo deidades primordiales porque antes de tener todos los panteones politeístas de varios dioses de diferentes cosmogonías, lo que hay siempre de manera primordial en todas ellas es un culto a la madre naturaleza. Y ese culto a la madre naturaleza es lo que se va a preservar dentro de esta mitología dedicada a la minería. Luego sí que vamos a ver, acorde a esas evoluciones que, como digo, derivan en panteones politeístas, pues vamos a ver que hay un culto que ya va de esa madre naturaleza, de esa madre tierra, a otras entidades menores, ¿vale? Y dentro de esas entidades menores hay otros dioses, pero luego también hay otros seres que, bueno, dentro de las cosmogonías o de las estructuras mitológicas, pues ubicamos como dioses inferiores a las deidades principales, ¿vale? Y todo esto, pues, sobrevive en el imaginario, en las creencias de todos los pueblos, especialmente aquellos con tradición minera. Vale, vamos a ver que ese culto a la madre naturaleza es una cosa positiva, como digo, es la madre que da, es la madre que ofrece sus frutos, que son los minerales que se extraen, pero luego cuando vayamos a ver el resto de seres, vamos a ver que algunos de ellos son malignos y se relacionan con la realidad más dura dentro de la minería y son una forma de explicación a todos los accidentes y todo lo malo que tiene este mundo, ¿no? Así que vamos a ir viéndolo un poco todo, poco a poco. Mirad, los contenidos, así de manera más desgranada, siguen un poco el resumen que hemos hecho. Primero vamos a ver dioses. Desde Gaia, que es el nombre que se le da a esa madre tierra en muchas cosmogonías, hasta la vieja del monte, que la veremos hacia el final de la charla, pasando por otros como Hefesto o Tío, que es un dios menor muy interesante, que tiene todo un culto muy desarrollado, mucho más desarrollado que en otros países, y que lo veremos y que pertenece a toda la zona andina, ¿vale? Y cuando digamos zona andina, pues Ecuador, Bolivia, el Perú, todos estos países, ¿no? Luego vamos a ver los dioses menores, que sobre todo veremos la familia de los famosos enanos. Los enanos están presentes en todas las cosmogonías y los enanos, que parece que nos suena como algo gracioso, bueno, esos seres pequeños, casi feos, en realidad son de los seres más importantes dentro de las estructuras mitológicas y precisamente su aspecto se relaciona con que ellos sean los seres representativos de la forja y también la minería, ¿vale? Luego vamos a ver otros, los Muki, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver poco a poco. Y por último, quería también adornar un poco esta charla yendo a las leyendas. No solo a las leyendas de las provincias, sino a las leyendas locales de la Ciana. ¿Qué leyendas tenemos aquí en la tierra o en zonas colindantes que hablen de la minería? Que las tenemos también. Y además tenemos leyendas bastante instauradas en el imaginario y otras de reciente creación que os comentaré, ¿vale? A ver, vale. Bueno, vamos a empezar viendo los dioses de la minería. Vamos a empezar por la sacralidad telúrica de la madre tierra. Cuando hablamos de lo telúrico, siempre hablamos de la tierra, ¿vale? De los valores de la tierra. Mirad, bueno, ahí tenéis una representación artística de Luis Pérez, creo que se llamaba el autor,
Pero bueno, a lo que alude esa pintura es a ese nacimiento ginecomórfico, ¿vale? Es decir, la Tierra se representa como el útero de la Madre Tierra. Hay muchas cosmogonías, por ejemplo, las orientales, que cuando empiezan a contar cómo se creó el mundo, por ejemplo, lo hacen a través de figuras como los gigantes. Es decir, hay un gigante en ese abismo inicial, en ese abismo en el que se entiende que todavía no hay nada creado, y hay una entidad que crea el universo y entonces el gigante siempre le suele pasar algo o se tumba y el cuerpo de ese gigante suele ser la Tierra en el sentido más físico. Pues bueno, la Madre Tierra viene a ser todo el universo y el útero precisamente sería en este caso las cuevas o a donde se va a extraer los frutos de la Tierra. Es decir, el minero, cuando va a extraer los minerales, carbón u otros materiales, en realidad está extrayendo los productos de la Madre Tierra, sus frutos, ¿vale? Por ahí viene la creencia de que hay que conservar ciertos ritos de respeto cuando se entra en las cuevas o en los sitios extractivos, porque primero le tienes que pedir a esa Madre Tierra que te ayude y que te dé la suerte de encontrar sus frutos, luego le tienes que agradecer que te los da y tienes también que hacer ritos de salida, ¿no? Para la próxima vez que tú quieras ir a una veta y tener suerte, ¿vale? Pues la Tierra es ese útero de la Madre Tierra y los mineros, por tanto, deben estar a bien con las fuerzas telúricas, es decir, deben tener una relación digamos, positiva con esa Madre Tierra para que esa madre le dé los frutos, ¿vale? Eso es lo que va a estar en el fondo de todos los rituales. Y eso es lo que permite el acceso a vetas, a nuevos filones. De hecho, veremos figuras más adelante de agradecimiento. Cada vez que ven un nuevo filón, pues hay que hacer un rito de agradecimiento a esa Madre Tierra, ¿vale? Buenas. Sí, puedes pasar. Buenas tardes. Mira, mientras tomas asiento, nada, estamos explicando un poco la mitología dentro de la minería y estamos explicando las primeras ideas, vamos a ver dioses y otras entidades menores, pero ahora lo que estábamos explicando es que la Tierra es entendida como el cuerpo de esa Madre Tierra, de esa madre de la naturaleza, de esa diosa primordial, y la Tierra sería su útero. Es decir, los minerales que se extraen serían los frutos, digamos, casi una actividad casi parturienta, para que me entendáis, ¿vale? Los antiguos, ¿vale? Las antiguas civilizaciones clasificaban los minerales tanto en femenino como en masculino, también las piedras preciosas, ¿vale? Por ejemplo, las de color oscuro y negro se relacionan con lo masculino, mientras que lo más blando, las piedras más rojizas, se relacionan con el lado femenino. ¿Vale? Esto ya desde sociedades mesopotámicas, la gemología, el significado de las piedras e incluso la aportación de propiedades mágicas a todas las piedras es algo que se viene atribuyendo a todas las sociedades. Los famosos lapidarios mágicos, que no sé si os suena, pues hasta bien entrada a veces, incluso en la Edad Moderna, había muchos tratados que trataban sobre estos lapidarios mágicos. Es decir, siempre se ha atribuido cierto poder a todo lo que provenía de la tierra. Y yo muchas veces cuando doy charlas de mitología lo digo. Antes, por ejemplo, la serpiente, para que os hagáis una idea, la serpiente, ese animal que se arrastra y que se tiene por negativo, sobre todo desde la influencia católica, cristiana católica, pues antes era considerado un animal beneficioso. ¿Por qué? Porque todo aquello que está más cercano a la tierra, y la serpiente se arrastra por la tierra, es lo que está más cercano a la vida, porque la vida nace de la tierra. Entonces, siempre tener en cuenta que los antiguos y todas las sociedades han, digamos, asignado estos poderes y estas propiedades beneficiosas a todo aquello que salía directamente de la tierra. Y no hay nada que salga más directamente de la tierra que los propios minerales, ¿vale? Si seguimos un poco hablando, mirar, como prueba Mircea Eliade, que Mircea Eliade es antropólogo, es de los principales teóricos dentro de la mitología comparada del mundo, ¿vale? De hecho, si leéis algún libro, por ejemplo, el de Leyendas de León, que sacó la editorial Rimpego, que también participaba Luis Mateo y demás, pues en el prólogo de ese libro nombran mucho a Mircea Eliade.
Y él, que ha estudiado todo esto, pues nos dice que en todas la recurrencia de fenómenos, las sustancias minerales participaban de ese carácter sagrado de la madre tierra. Es decir, los mineros crecen en su vientre como si fueran embriones, fijaos, esa actividad casi parturienta, ese significado casi parturiento. Los minerales crecen en su vientre, en el vientre de la madre tierra, como si fueran embriones, y los mineros con su trabajo contribuyen a su extracción. Es como si estuvieran casi ayudando a la madre tierra a parir esos embriones que son los minerales. Por tanto, los minerales son parte de la diosa. Por eso se entiende que son tan poderosos y que hay que hacerles esos rituales. O sea que de forma simbólica hacen esa función obstetricia y se entiende como algo sagrado, algo de la vida, ¿vale? Es decir, en mitología, algo que nosotros entenderíamos como algo totalmente inerte, el carbón, la piedra, que para nosotros es algo inerte, pero luego sí que nos da el calor, en mitología es todo lo contrario, se entiende como algo muy vivo, muy poderoso. ¿Vale? Fijaos, vamos a hablar un poquito, ya que estamos hablando de esta simbología y de las cuevas como ese útero de la madre tierra, vamos a hablar un poquito más de la feminidad de las minas. Es decir, el mundo de la minería, que curiosamente es un mundo muy masculino porque la mayoría de los trabajadores allí destinados son hombres, de nuevo en la mitología, en la simbología, está fuertemente ligado a lo femenino, mucho más que a lo masculino. ¿Vale? Estas creencias se pueden encontrar en muchas zonas. Por ejemplo, en toda esta zona andina y especialmente en Bolivia se pueden encontrar. Allí, por ejemplo, fijaos, los mineros están convencidos de que una mujer no debe acceder a la mina. ¿Por qué? Porque si entiendes la mina casi como un ente vivo perteneciente a esa diosa madre, si una mujer entra, la diosa, que también esto es muy propio de los dioses, podría ponerse celosa de que una mujer entrara y entonces podría evitar que la actividad extractiva tuviera beneficios o fuera positiva. Entonces ahí tienen mucho cuidado, ahí están convencidos de que si una mujer accede al interior de la mina, pues sentirá, como pone ahí, celos de la intrusa, provocando incluso ya no que no se tenga suerte en la actividad extractiva o que no salga bien, sino que podría provocar incluso desgracias. Veis que es una manera, dentro de la mitología, de explicar también los accidentes cuando a lo mejor no se tenían las herramientas etnográficas o físicas para entender qué era lo que provocaba los continuos accidentes. Tenéis que pensar que incluso en muchos países, ahora lamentablemente vemos que las condiciones de seguridad que pensábamos muy superadas muchas veces ya tampoco lo están, pero en estos países es mucho peor y en estos países todavía continúan haciendo estas actividades en condiciones muy precarias y desde luego cuando se empiezan a formar estas creencias esto es todavía mucho más acusado, o sea, ejercen digamos estas actividades extractivas casi sin condiciones de seguridad. Entonces las creencias, las leyendas y las figuras que explican los accidentes empiezan a ser mucho más abundantes y van dejando poco a poco atrás incluso estas creencias que tienen que ver con lo poderoso y con la madre tierra, ¿no? Y se centran un poco más en lo negativo. Fijaos, hablamos de Bolivia, pero si nos vamos a otras zonas, por ejemplo en África, hay una tribu que se llama la tribu de los Valleca, que entran esto ya es un ritual de entrada, como os decía antes. Deben entrar con el jefe de la tribu y un sacerdote, el sacerdote siempre primero, es decir, el sacerdote, el jefe de la tribu y luego los mineros que están destinados a ejercer la actividad extractiva. Entran, primero, invocan a los espíritus, ¿vale?, para respetar la sacralidad del sitio, es decir, es como si les pidieran que les den suerte y ellos presentan sus respetos digamos al entorno, nada más perforar una nueva galería, en este caso de cobre. Ya os digo que aquí estamos pensando en la minería de carbón porque es la que nos toca, pero la mitología de la minería se refiere a cualquier mineral. Y en este caso, en estas tribus, lo que se explota mucho es el cobre. De hecho, luego vamos a ver algunas pruebas arqueológicas y suelen ser de minas de cobre. Es decir, dentro de todas las minas que hay, las de cobre son muy abundantes y para explicar todas estas creencias son las que se suelen utilizar y las que han dejado registros. Fijaos, si buscamos algunas de las minas más antiguas del mundo, vamos a encontrar la de Rudna Glava, que es en Serbia, está en Serbia, antigua Yugoslavia, más o menos del milenio 15 a.C., bautizada como la más antigua de Europa.
¿vale? Tenéis una pequeña foto arriba. Está dedicada al cobre, como os digo, son especialmente abundantes las minas de cobre. Y esta es de las más antiguas, ¿vale? Y ahí se han encontrado hallazgos, ya nos vamos a lo arqueológico para apoyar un poco todas estas descripciones que hacemos, y vemos una serie de objetos. Vamos a ver más adelante, pero si os fijáis estos objetos, yo no sé, aquí cómo se hace con el... Sí. A ver. No, el puntero rojo. Bueno, lo que me refiero, por ejemplo, estas, no te preocupes, estas figuras de aquí, ¿vale? Veis que son como especies de figuras muy presentes en las antiguas cuevas y en los yacimientos arqueológicos antiguos. Ah, a ver. Ah, que es que lo tengo al revés, muy bien, muy lista yo. Vale, veis aquí, por ejemplo, ¿vale? Este tipo es no sé cómo lo veis ahí, ¿vale? Pero es un tipo de figurita que lo que viene es a representar una mujer voluptuosa, con senos y con formas que se adivinan. Es decir, ¿veis? Claro, son figuras, claro. Aquí estamos muy acostumbrados, no vamos a ver nunca una figura con una cabellera larga y una mujer con medidas perfectas. No, ahí eran figuras voluptuosas, porque además ya sabéis que antiguamente lo voluptuoso quería decir poderío, poder en la reproducción, fuerza femenina, y era como se representaba. Y entonces era una manera de aludir a la fuerza de lo femenino y la presencia de las creencias y la feminidad en las cuevas, ¿vale? Lo demás son figuras que, aunque no les apreciemos la forma, por ejemplo, estos son ojos, ¿vale? Y se entiende también que son una especie de figuras femeninas, que vienen un poco a apoyar todas estas teorías. Luego hay otros yacimientos, por ejemplo, Gavà, en Barcelona. Aquí abajo, aquí tenéis, fijaos, rituales hallados en minas. Algunas son de Rudna Glava, que es esta antigua de Yugoslavia, ¿vale? Otras son de algunas en Inglaterra, de las Graves, ¿vale? Y otras de Gavà, en Barcelona. Veis además que son figuras denominadas dentro de la colección de las Venus. Son Venus, realmente, ¿vale? Bueno. Fijaos, el lenguaje de la diosa, ¿vale? Hallazgos. Lo he llamado así a esta diapositiva porque otra de las estudiosas, de las teóricas principales que vemos en todos estos estudios, es Marija Gimbutas, que no sé si os suena, ¿vale? Es muy conocida porque ella tiene además una obra recopilatoria, tiene más, pero tiene una que se llama El lenguaje de la diosa, porque es una investigadora y arqueóloga que estudió la mitología comparada de la Europa prehistórica. Y entonces ella se atrevió a dar algunas claves para leer la mitología en femenino. Y llegó a diferenciar algunas categorías muy interesantes que se relacionan con esto. Fijaos, dentro de esa arqueología, ¿vale? Pues ella encontró figuras asociadas a la diosa grávida, es decir, la diosa en parto, la diosa parturienta, eso es lo que significa grávida. La diosa embarazada, ¿vale? Que normalmente se representa de forma sedente. ¿Sabéis lo que significa sedente? Sentada, ¿vale? Hay muchas figuras de este estilo. Pues ella vio muchas figuras asociadas a esta diosa grávida, que es de las primeras formas de la diosa primordial que se encuentran, la diosa embarazada, ¿vale? Y se llama así. Luego vio también, por ejemplo, altares con figuras cápridas, sobre todo carneros y de la familia, ¿vale? De esta clase de animales, porque además esta clase de animales que suelen tener cuernos, en la prehistoria eran muy antiguos. Autoras no tan acreditadas como Marija Gimbutas, pero que también nos dan algunas pistas, por ejemplo Margaret Murray decía que los cuernos, que además están presentes en muchos dioses antiguos, y dices tú, pero ¿por qué tenían esa manía de representar a los dioses con cuernos, con cornamentas? Porque los cuernos eran muy importantes y los cuernos simbolizaban los animales, la caza. Por tanto, la provisión de las sociedades antiguas, que eran primero cazadoras, ¿vale? Entonces, ve muchas figuras cápridas que se relacionan con esa diosa grávida, esa diosa que provee. Es decir, es como si la diosa fuera la que manda esos animales, y esos animales al final se tienen como ofrendas. Fijaos, hoy cuando estaba haciendo una visita ahí a la exposición, les decía que hay muchos estudios últimos
que empiezan a describir las pinturas rupestres de las cuevas, sobre todo las de animales, como magia simpática. Es decir, no es simplemente que ellos pinten los animales porque es lo que ven, sino que los pintan para atraerlos, para atraer la caza, porque la magia simpática es una suerte de función en la que tú intentas representar aquello que quieres atraer. Entonces, la pintura rupestre muchas veces se ha definido ya como magia simpática. Y cuando se encuentran altares con figuras cápridas, se relacionan mucho con la diosa grávida. Antes, los enlaces entre la deidad y la forma animal también son muy corrientes, sobre todo desde la antigua Mesopotamia. Muchas veces, por cierto, pensamos que son los egipcios los que empiezan a representar los dioses con formas duales. Una parte de persona, una parte humana y otra parte animal. Pero esto ya lo hacían los mesopotámicos antes, aunque se haya popularizado con los egipcios. Bueno, pues altares con este tipo de figuras, ¿vale? De hecho, bueno, se le llama también diosa pájaro. Ahora os hablaré un poquito más de la diosa pájaro. Los cérvidos, dice, formarían parte de lo que ella llamó la epifanía, aparición de la diosa parturienta. Es decir, cada vez que vemos representados cérvidos, sería una manera de representar la aparición de la diosa. La interpretación es esa, es la diosa la que provee de esas piezas, ¿no? ¿Por qué vemos la diosa pájaro? Porque vais a ver que es una diosa que muchas veces se representa con elementos del aire, del cielo y también del agua, porque el agua también es vida. Lo celeste, lo celestial es vida, también es la representación de los dioses. Entonces, estas diosas primordiales muchas veces son denominadas diosas pájaro. Y en los yacimientos arqueológicos más antiguos se ven restos de este tipo de diosas. Luego se perdieron, pero es muy interesante los estudios. Y luego, como no, representaciones fálicas. La representación fálica es muy tradicional y tiene que ver con toda esta, digamos, actividad reproductiva a todos los niveles, porque cuando vemos un símbolo fálico no quiere decir que sea en un sentido estrictamente sexual. Los antiguos lo entendían como favorecedor a la reproducción y a la fertilidad, pero no solo de las mujeres, que era importante, sino la fertilidad también de la propia tierra más adelante, ¿vale? De la tierra para que crezcan las cosechas y demás. Fijaos, la diosa pájaro. Además, aquí tenéis una representación de una diosa sedente, ¿vale? La diosa pájaro, como decía, es una figura primigenia que engloba diversas deidades después, pero siempre está dedicada a lo mismo: la creación, la vida, el cielo, ¿vale? El agua, también el cielo y agua a veces vienen a representar lo mismo, y el cambio estacional, ¿vale? El cambio estacional también es muy interesante. El clima, por eso también se la representa como una diosa pájaro, porque los pájaros de alguna manera también anuncian el paso de las estaciones, o al menos anunciaban, porque ahora últimamente pues está todo un poco alocado. Como representan la vida y la provisión, su iconografía, es decir, los elementos con los que se representa, toman elementos de las aves y de las mujeres humanas, conectando cielo y tierra, ¿vale? Son sedentes, como por ejemplo la dama de Baza, que seguro que os suena, ¿vale? Del siglo IV a.C., tras la unidad céltica, o muchas diosas íberas, aladas, aquí ya tienen el elemento de la diosa pájaro muy claro, que se han encontrado en el Levante. Es decir, yacimientos arqueológicos prerromanos, incluso precélticos de Iberia, ya tienen algunos restos de estas diosas pájaro. Claro, el horizonte cronológico de las minas estudiadas donde se han encontrado este tipo de figuras es muy próximo, porque se centra en el Neolítico. Y en el Neolítico lo que había era sociedades eminentemente agrícolas, ¿vale? Entonces estaban muy pendientes, como os digo, de la fertilidad, en este caso de la tierra. Es decir, ya cuando las sociedades se vuelven agrícolas, lo que piden es esa fertilidad de la tierra. Fijaos, algún yacimiento arqueológico más. Esta es, es la mina de murciélagos de Zueros, que está en Córdoba, ¿vale? Y que aquí se encontró este vaso antropomorfo que veis, ¿vale? Que en realidad representa también una figura femenina grávida y se encontró en una mina. No perdamos de vista que estamos hablando de yacimientos de minas, ¿vale? Pues representa también una figura grávida, sedente en este caso, le faltan piezas, o aquí no sé si sois capaces de visualizarlo, pero representaría una figura de este tipo, y lo que tiene es una especie de máscara. Los ojos
rodeados de rayos solares, ¿vale? Típicos de la diosa pájaro, porque luego lo solar se enlaza mucho con las deidades masculinas, pero anteriormente se enlazaba con las femeninas. Es más, se postura incluso que no hubiera una diferencia real entre entidades solares y no solares al principio, ¿vale? Y esto es típico de esta diosa pájaro y también lo vemos en otras zonas de los Balcanes o zonas de la antigua Anatolia, que hoy sería el territorio de Turquía, para que nos situemos, ¿vale? Yacimientos antiguos. Y diréis, ¿por qué un vaso antropomorfo? ¿Qué significaba un vaso? Porque, bueno, una Venus vale para traer la fertilidad. ¿Y un vaso por qué? Porque se contenía el alimento tanto líquido como sólido como ofrenda. Es decir, lo que se fuera a beber o comer muchas veces se metía en ese vaso y primero se ofrecía como ofrenda a esa diosa o a esa cueva, ¿no?, en la que estaban. Bueno, hasta aquí más o menos bien. ¿Sabíais estas cosinas? Bueno, es que no es un tema muy recurrente, ni hay mucha información sobre mitología de la minería, pero es muy bonito, a mí me parece muy bonita. Vamos a ver ahora otras deidades, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a la diosa Frigia, que es de la antigua Anatolia, como digo, actual Turquía, ¿vale? Que esto también se relaciona con otras deidades como por ejemplo Cibeles, que también es una diosa, porque Cibeles, pensamos en la diosa que hay representada ya en la plaza de Madrid y demás, pero Cibeles es una diosa que también pertenece a la antigua Anatolia, es muy antigua, ¿vale? Y eran veneradas porque se decía que cada vez que se encontraba digamos, algún fósil o algún meteorito caído del cielo, era en realidad lo que mandaban las diosas, ¿vale? Sobre todo los meteoritos de color negro, pues se entendían que contenían una fuerza sobrenatural, que los habían mandado las diosas, incluso que los lloraban desde el cielo, y entonces los veneraban como algo sagrado, ¿vale? Es decir, estamos hablando también de sociedades ajenas a la idea de la explotación, porque luego, como todo se quiere explotar de manera comercial o con fines económicos, todas estas creencias se van olvidando, pero estamos hablando de sociedades que de verdad consideraban muy bien todos estos restos, ¿vale? Caían, como digo, directamente desde el firmamento. Bueno, la representación que vemos aquí es de Gaia, la madre tierra, y esta sí que sería Cibeles, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar de una de las deidades más interesantes, ¿vale? Que os la adelantaba antes, que es Tío. Tío, así como tío. Un tío, pues así se llama el dios. Es un dios menor. Es un dios de las religiones andinas. Vuelvo a recordar, Perú, Bolivia, Ecuador, toda esta zona es lo que se denomina territorio andino, que ahí es donde yo veo que tienen unos rituales mucho más fortalecidos y que han sobrevivido mucho mejor en el tiempo que en otras zonas, porque aquí, pues por ejemplo, los que hayáis sido mineros, yo no sé si se hacía algún ritual o algún tipo de procedimiento cuando se entraba en las minas. Vosotros me diréis, seguramente no. Seguramente no se hacía nada, ni tampoco se tenía un especial cuidado a la hora de agradecer, ¿no? Más allá de que tú agradecías que el día hubiera ido bien y que no hubiera pasado nada. Pero en estos territorios sí que tienen verdaderamente rituales y hasta festividades, ¿vale? Bueno, pues Tío, que lo veis aquí, que también tiene cuernos, que se representa eso con forma animal, es un dios, ¿vale?, que sería tónico. Los dioses tónicos que se llaman son los dioses relacionados con el inframundo, ¿vale?, con la muerte y con también, pues obviamente, con la tierra, ¿no? Muchas veces se representa como malévolo, pero se supone que se le aplaca con ofrendas, que puede ser tabaco, alcohol. De hecho, ahora mismo os voy a enseñar un ritual que se hace con alcohol, y con alcohol de muchos grados, de 90 y pico grados. ¿Vale? De hecho, bueno, el ritual es muy sencillo. Aquí veis a un minero. Y esto, nada más entrar en la cueva, suelen tener representaciones de Tío. Claro, como tiene este mal genio, y se supone que es un dios malévolo, lo primero que se hace en esos sitios es hacerle un ritual a Tío, darle la ofrenda que corresponde para que aplaque su ira y no pase nada en la mina. ¿Vale? Lo que se hace muchas veces es que se coge alcohol, una botellita de alcohol o un vasito pequeño, tiene que ser alcohol muy fuerte, de casi 90 grados, ¿vale? Y se le arroja, por ejemplo, a las manos, para pedir
que los mineros se desenvuelvan bien en su trabajo. Se arroja, por ejemplo, a los pies del tío, para que los mineros puedan correr rápido cuando estalla la dinamita. Eso es lo que explican, ¿no? Y se arroja luego sobre su cuerpo entero, y muchas veces después de esto queda un poquito de alcohol en el vaso y el minero se lo bebe, tiene que bebérselo. Esos son los rituales que enseñan. De hecho, esta imagen aquí es el señor haciendo un poco el ritual y explicándoselo. Ahí lo tienen también como algo turístico. La gente que va a estos sitios y les hablan del ritual, pues se lo enseñan como algo turístico, y de hecho hay muchas ceremonias y rituales, que es lo que vamos a ver ahora, como por ejemplo la chaya, que ya son rituales fuera de la minería, incluso fuera de la mina. Bueno, aquí los veis todos ataviados, pero es fuera de la mina y es de manera pública y es una especie de fiesta, incluso se llevan comilonas, ¿vale? Y también se dedica al dios tío. Es decir, es como una ofrenda, pero más colectiva y de otra forma, y lo que viene es a considerar una ceremonia que ahí se denomina la chaya, que lo hacen todos los años de manera anual, y además piden también a la Pachamama, que es la madre tierra de estas zonas, a los duendes y a todo ser que ellos se enlacen con las minas, y en este caso arrojan sangre contra tío, ¿vale? Es decir, en el ritual dentro de la mina lo normal es arrojarle alcohol, de la manera que os he explicado, pero en otros rituales se le arroja incluso sangre. Claro, sangre, pues bueno, yo no sé las costumbres que tengan porque no he estudiado tan profundamente, pero será sangre animal o, bueno, en cualquier caso es un ritual más complicado y se intenta simplificar en la realidad, ¿vale? En la religión, en la zona, por ejemplo, boliviana de Oruro, en Carnaval, también se hace una representación parecida. ¿Veis? Lo que digo que es que son sociedades que tienen bastante interiorizado estos rituales y estas deidades asociadas a la minería. Y ahí hay muchos mineros, realmente. De hecho, ha habido muchos accidentes a lo largo de los años, sigue habiendo, es una zona de la que lamentablemente salen muchas noticias de ese estilo. O rescates. Pues no hace muchos años hubo también un rescate bastante gordo de unos mineros que se quedaron encerrados. Claro, son zonas que todavía tienen mucha industria extractiva y no en buenas condiciones precisamente. Bueno, si voy muy rápido me lo decís. ¿Hasta aquí bien, más o menos? Vale. Vamos a ver ahora otros seres. Vamos a ver algunos de los que a mí más me interesan, que son los enanos. Ya hablamos, digamos, de dioses menores y espíritus del socavón. Vamos a ver de las dos. Bueno, tenemos por supuesto los enanos, ¿vale? Que los enanos, como digo, salen en todas las mitologías, pero en algunas están muy bien representados, por ejemplo, en la mitología nórdica, a través de los escritos como la Edda y la Volupsa, o obras literarias como el Cantar de los Nibelungos, ¿vale? Que son obras germanas. Bueno, los enanos, ya sabéis cómo los tenemos representados en el imaginario. Son esos seres de baja estatura, cabezas enormes, aunque a veces no se representan así, pero usualmente barbados, muy fuertes, más bien feos, deformes incluso, ¿vale? Que habitan en el interior de la tierra y que se dedican sobre todo a esas actividades extractivas o a la forja. De hecho, en las mitologías, sobre todo en esta mitología nórdica de la que os hablo, los enanos son de las primeras tribus y son los enanos los que, debido a su actividad de forjar, es decir, de crear, crean a los humanos. Es decir, los enanos están antes y nos hacen a nosotros, según la mitología nórdica, ¿vale? Los enanos realmente, por ejemplo, el tener barbas, es un símbolo de sabiduría. Se tienen como unos seres sabios. Y si son bajitos, fuertes, deformes o feos, eso es para representar la dureza de la mina y la dureza de las actividades a las que se dedican. Ellos siempre están en la mina, viven ahí, incluso acumulan las riquezas. En la mitología son seres muy ricos, pero no salen de ahí y se dedican, digamos, a moldear el mundo, ¿vale? Pero ese aspecto que tienen es por eso. Y como digo, son de las estirpes más antiguas, los mejores mineros y los mejores herreros, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gustan mucho los enanos. Me parecen uno de los seres más interesantes dentro de la mitología, pero es que además me gusta porque están, como veis, muy relacionados con nuestro mundo en realidad. Pero también destacan otros seres, ¿vale? Por ejemplo, los mineritos o minairons. ¿Habéis escuchado alguna vez
los mineritos. Los mineritos son seres, entenderlo siempre eso, como dioses menores o espíritus, esto más bien serían espíritus y de naturaleza malévola. Pues fijaos, hay unos seres que se llaman así, mineritos, minairons o menairons, ¿vale? Que se empiezan a encontrar sus primeras representaciones en el siglo XV en el Pirineo catalán aragonés, ¿vale? Y cuando digo representaciones, pues por ejemplo me refiero a pinturas como esta. ¿Veis esto de aquí? Que parece como un diablillo. Eso es el minairon, ¿vale? Se dice que se pueden llamar menairons por una planta menaironea que se relaciona con San Juan y que es una planta mitológica, es decir, no se estaría refiriendo a una planta de verdad, se estaría refiriendo a una planta mitológica que ellos recogerían o de la que también podrían obtener poderes, ¿no? En realidad son una especie de seres que son muy pequeñitos y que no se relacionan solo con los mineros, también con los agricultores. Son seres que aparecen en estos entornos. Son pequeñitos, los puedes llevar incluso en la bolsa de trabajo, pero lo que les tienes es que dar trabajo continuamente. Si no les das trabajo, ellos empiezan a hacer de las suyas e incluso podrían provocar accidentes en la mina. Derrumbes, cuerdas que se cortan, les tienes que dar trabajo. Y diréis vosotros, bueno, pero qué cosa más extraña, ¿por qué creéis que eso es así? Todo pensar que es una representación. O sea, si de repente encontramos seres pequeñitos que lo que quieren es que les des trabajo, estarían, según los teóricos, simbolizando esa cultura de la productividad y del trabajo continuo enlazado a la clase obrera y que es muy característica de este tipo de trabajos, ¿vale? Es más, muchas veces los mineritos se definen como seres explotados por sus dueños, porque a pesar de ser malévolos y de que lo único que te piden es que les des de trabajo para no portarse mal, acaban siendo propiedad de sus dueños, de los mineros que les tienen o los agricultores. Dentro del Pirineo catalán aragonés están muy enlazados también a los agricultores, porque también es un sector, que estaréis de acuerdo conmigo, en el que lo productivo roza casi la explotación y el trabajo es muy duro, es muy continuo, en condiciones muy severas. Entonces son sectores en los que han aparecido esta clase de seres. Son seres que al final aparecen para explicar la simbología, digamos, no solo la mitología, sino las creencias que había en estos sectores. Y la creencia de la minería es una creencia de fuerte trabajo, trabajo continuo y bueno, algo que rozaba casi la explotación, ¿no? Aquí tenemos otros como los trasgos, ¿vale? Que son más de la cornisa cantábrica, que lo veremos luego en las leyendas, pero para que veáis. En otros lados, pues por ejemplo tenemos los muki chilenos, que son una cosa parecida, sería una especie de espíritus dentro de la mina, ¿vale? Espíritus del socavón, que son los que provocan los accidentes y que hay que tener cuidado, por eso son importantes los rituales, ¿vale? O los catisoams, que se traduce como cortacuerdas escoceses, es decir, otra serie de espíritus también que provocarían accidentes, ¿vale? Hay otros que no son negativos, por ejemplo tenemos la leyenda de Yu, el perforador de montañas, que es una leyenda oriental que habla de un gigante que explota las minas, pero que siempre agradece a los dioses cada vez que encuentra un nuevo filón, ¿vale? No tiene mucho más desarrollo, pero sí es interesante que, por ejemplo, sea un gigante, Yu el perforador, el que está enlazado a un mundo de enanos y espíritus pequeños que no los ves, pero se supone que son los que hacen de las suyas, ¿vale? Bueno, es un poco para explicar las deidades y seres presentes en toda esta mitología. Ahora pasaríamos a lo que es el legendario, ¿vale? Las leyendas locales. Vamos a ver las leyendas que tenemos en la Ciana y también alguna relacionada de territorios colindantes. Fijaos, aquí tenemos una que se recopiló hace poco tiempo, no es de las más antiguas ni de la que más historia tenga, pero sí que se recopiló, ¿vale? Que empieza así: subiendo a Cuetonidio por la braña de Rabanal de Arriba, junto a la fuente de la Nieta, junto a la fuente de la Nieta se contaba un relato de pastores. Se decía que un día llegó un coloso, y por coloso debéis entender un enorme trasgo. Normalmente los trasgos son pequeños, pero aquí también se relacionan los trasgos con los colosos y serían de mayor tamaño. Bueno, pues un día llegó un coloso de color negro al valle de la Ciana.
ese trasgo gigante, ya lo especifica, vagaba por las sendas y los bosques profanando tumbas, devorando el ganado y atacando a las jóvenes vírgenes. Esto también es algo muy típico de las leyendas, ir a por las vírgenes. La montaña, como un ente con vida, cansada de la masacre, se enfrentó al trasgo, pero el trasgo la violó. ¿Qué entiendes por violar la montaña? Pues no respetar el paisaje, ¿vale? Entonces, la hija de la montaña, que es otro personaje, decide vengarse de este trasgo y entonces se disfraza ella de doncella virgen y sube a lo alto de la montaña de su madre con unas flores. El trasgo la ve, porque las vírgenes suelen ir con flores para representar su virginidad. La ve, la persigue y la persigue hasta la cima de la montaña donde ella se ha colocado. En ese momento la montaña se abre a la mitad, el coloso cae y lo encierra. Y entonces a partir de ahí las aguas del río Sil bajan negras y se encuentra el carbón en la montaña. Con lo cual, ¿qué sería este trasgo? El carbón, ¿vale? El coloso sería el carbón. Es, como digo, una leyenda para explicar la presencia del mineral en nuestras montañas, ¿vale? Y hay otra cosa que os quería contar, que he querido encontrar al niño que lo creó, pero es que no tenemos el nombre. Aquí se hizo hace años una actividad que se contaba mitología a los nenes y leyendas locales, a los críos. Y luego, el final de esa actividad, les invitaba a ellos a desarrollar sus propios seres, monstruos, leyendas. Y hubo una muy interesante, un neno, que creó la figura del minero farolero. Es que me encanta, porque para que veáis también no solo la imaginación de los niños, sino lo que los niños entienden. Este niño creó a un minero farolero, que es el espíritu de un minero que falleció encerrado, se entiende, por alguna luz en la mina, ¿vale? Esto lo creó un crío. Y entonces su espíritu vaga por las noches, pero como él murió encerrado, solo y en la oscuridad, es alguien que le teme mucho a la oscuridad. Entonces su espíritu, por las noches, cuando nadie le ve porque nadie le puede ver, se dedica a encender las farolas del pueblo. Y si tú por accidente le ves, tienes que hacer como que no lo has visto, porque es muy retraído. Y entonces es nuestro minero farolero. No sé qué os parece, pero es que a mí me parece precioso. Dentro de la desgracia, que la desgracia es lo que forma muchas leyendas, me parece una cosa muy bonita y que representa muchas cosas. Y que haya salido de un niño, pues bueno, yo creo que lo tenemos que adoptar, el minero farolero, la verdad. Bueno, esas serían las leyendas que vemos aquí. No sé si hay alguna otra, podéis luego compartir. Hay otras leyendas ya de zonas así más cercanas, pero no de aquí exactamente. Por ejemplo, en el Alto Bernesga tenemos la de la bruja Aeda, que será la única bruja enlazada con el carbón que yo haya encontrado, y es una bruja buena, además. Es que la minería siempre le da la vuelta a todo. Es de Ciñera de Gordón y es una bruja buena que se supone que vive por ahí, por los bosques, y una vez encuentra a una familia que está por ahí de ruta, de viaje, se entiende, y la familia se pierde. Y al perderse tienen que pasar la noche a la intemperie. Entonces la bruja, Aeda lo ve, se apiada de ellos y entonces con su magia hace que se desprendan rocas de la pared de la que están ellos más cerca, que puedan arder y les den calor, es decir, carbón. Sería la bruja que crea el carbón. Y además lo crea con su magia, que la va consumiendo a ella, hasta que ella misma desaparece. Pero salva de la muerte segura y del frío a la familia, a través de la creación del carbón, ¿vale? Por ejemplo, otra, en la montaña central leonesa, y la verdad que muchas otras zonas tienen un bestiario en el que está presente una figura que ya comenté al principio de la charla, que es la Vieja del Monte, ¿vale? Aquí además os sonará porque se puso muy de moda y nosotros lo adoptamos también. Por ejemplo, con los Reyes Magos, las carrozas y demás, ahora va la Vieja del Monte, nuestra Viesa, que tenemos varias, Lupe, Yoli, tenemos varias. Y es una figura que se recuperó como para intentar no tener figuras tan alejadas de la tradición local, ¿vale? Por eso también son preferibles los Reyes Magos y no tanto Papá Noel. Bueno, estos debates que al final son lo que son, pero la Vieja del Monte sí que es una figura
mitológica muy antigua, de las más antiguas. De hecho, los grandes autores que estudian mitología europea dicen que es una figura que es común a muchas zonas de Europa, no es solo de aquí, y podría estar enlazada con esa madre tierra, esa madre primordial de la que hablábamos antes. Pero en la evolución, para nosotros, es una viejita que vive en el monte y que les da, digamos, panecillos o merienda a los niños que van a verla. Pero se lo da a través de sus padres, que muchas veces en las historias son mineros, que cuando salen de la mina, cuando terminan de trabajar, la van a ver a ella, cogen sus panecitos y de su parte se lo llevan a sus hijos. ¿Qué pasa? Que realmente esta leyenda servía para explicar en tiempos de pobreza cómo los mineros y otros trabajadores en realidad reservaban su almuerzo para dárselo a sus hijos cuando no tenían más comida, ¿vale? Eso es de lo que habla. También se le llama la abuela, ¿vale? Y las representaciones son siempre de una abuela. Fijaos, ahí os pongo algunas referencias, luego tendréis bibliografía, ¿no? Lingüistas europeos como Rawls, Alinei, son quienes nos relacionan con esa magna mater benefactora, le llaman. Siempre lo que ofrece, lo que da, lo que provee, se relaciona en su significado más primario con esa madre benefactora, ¿vale? También tiene relación con la griega, pero bueno, yo la griega es una figura que para mí es más lejana, pero bueno, sí que tiene una relación. Se supone, ¿habéis oído hablar alguna vez de las leyendas del molino de la griega o de la griega? Se supone que es una mujer que todo el tiempo se afana en realizar tareas imposibles, tipo, si cae agua por un riachuelo, ella intenta desviar ese agua en el sentido contrario, a veces incluso contra el sentido de la gravedad. Claro, nunca lo consigue. Y hay veces que piensa y repiensa y crea verdaderas fórmulas casi de ingeniería para hacerlo, ¿vale? Y muchas veces los surcos que deja el agua en las montañas, que tienen que ver también con la actividad extractiva, se dice que son formados por la actividad de la griega y el molino de la griega. Entonces, estaría un poco relacionado también con este mundo, pero como digo, es una interpretación más lejana. Para mí, mi manera de verlo, la griega formaría parte de una familia de seres, por ejemplo, los mismos trasgus y las brujas, que también lo explicaba por la mañana, a las que se les encargan tareas imposibles como una manera de entretenerles o de fastidiarles. Exactamente. La griega sí que puede tener otras interpretaciones, pero para mí pertenece realmente a esa familia, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos que nombrar, por supuesto, a los mouros. ¿Los mouros os suenan? ¿Mouros o moros? Pero no el moro que estáis pensando. Mouros son una especie de seres que sobre todo son muy populares y vienen más bien de la tradición gallega, ¿vale? Que son enlazados con las minas, con todo tipo de minas, con todo tipo de riquezas, pero por ejemplo aquí los vemos en las leyendas de la zona de las médulas, ¿vale? Es decir, las extracciones de oro. Se supone que son seres muy parecidos a los enanos, que viven debajo de la tierra, que acumulan riquezas y además quizás son más, no tienen ese aura honesta de los enanos, porque en muchas leyendas los mouros aprovechan cuando pasa gente, sobre todo caminantes, ¿no? Y les intentan engañar ofreciéndoles parte de las riquezas que ellos tienen y que ellos han acumulado de esas actividades extractivas. Pero es para engañarles, robarles y quedarse todavía con más riquezas. Es decir, no tienen, como digo, el aura de los enanos, son otra serie de seres, ¿no? Son criaturas mineras, ofrecen tesoros a los pastores y a los viajeros. Y en el entorno de las médulas, que también es un entorno propiamente minero, pero de la minería de oro, pues también hay otras leyendas aparte de los mouros, ¿no? Que la leyenda principal que hay por esta zona es la del lago de Carucedo, que no sé si la conocéis. Os sonará seguramente cuando empiece a contarla. Hay muchas versiones, pero bueno, se supone que es la historia de que cuenta cómo se creó el lago de Carucedo, que está ahí en el entorno próximo de las médulas. Se dice que las médulas era un entorno prerromano, antes de que llegaran los romanos, que ya habían gispado, digamos, el oro que había ahí, pero que era un sitio celta, donde había una princesa, a veces definida como ninfa, de nombre Borenia,
que Borenia es un nombre que viene de Borrenes, que era un posible castro celta que había ahí en la zona, lo que nos da pistas un poco del periodo histórico. Bueno, pues Borenia, la princesa, se enamora de un capitán general romano, que en realidad no tiene buenas intenciones con ella, digamos que la engatusa en muchas de estas versiones, para luego acabar no con ella, sino con su padre, el rey Medulio, muchas veces, y organizar ya la extracción de toda esa zona y expulsar o acabar, incluso matar a los antiguos habitantes, que serían estos, ¿no? Claro, cuando eso pasa, que siempre pasa en todas las versiones, porque claro, como los romanos inevitablemente llegan y lo explotan, en todas las leyendas el general romano acaba imponiéndose y el rey Medulio pues muere de determinadas maneras, ¿no? De diferentes maneras. Pues entonces Borenia, a veces Carisia también llamada, llora a mares creando el lago Carucedo, ¿vale? Que es más muy propio de ninfas, el llorar hasta convertirse ellas en el lago es muy propio también. Pues esa es la leyenda. En realidad el lago se dice que se forma por la propia naturaleza. Al irse los restos de la extracción, van creando un surco por donde sale el agua y al final se crea el lago, ¿vale? Eso sería la explicación más científica. Pero bueno, básicamente eso es todo lo que podemos encontrar, ¿no?, para hacernos una idea de la mitología de la minería. Aquí tenéis un poco la bibliografía que he utilizado, pero bueno, veis que he comentado un poco principales teóricos e investigadores de todo esto. No tiene más el asunto, ni os voy a dar más la paliza, simplemente que espero que os haya gustado y que si tenéis alguna duda o algo que compartir, yo encantada. Así que así tenemos un poco más de idea de mitología enlazada con la minería, que a mí, insisto, me parece interesante y bonito. Así que ya estaría.